Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas noches, profe. Sí, señor. Nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado antes. La sesión de hoy quiero dedicarla a establecer un procedimiento, por llamarlo de alguna forma, o un método para calcular determinantes de matrices de cualquier orden. Nosotros, la clase anterior, discutíamos acerca de ciertas técnicas básicas para calcular determinantes de matrices cuadradas, y tengan en cuenta que siempre que uno hable de determinantes, siempre se está refiriendo uno a matrices cuadradas, pero las fórmulas que habíamos presentado en la ocasión anterior eran fórmulas específicas para las matrices de orden 2 por 2 y las matrices de orden 3 por 3. La idea hoy es desarrollar un método general que me permita calcular cualquier determinante de cualquier matriz cuadrada sin importar su tamaño. Nosotros no vamos a, en general, trabajar con matrices de órdenes muy grandes. Yo pensaría que, en general, en las aplicaciones y en los contextos donde vayamos a utilizar el concepto de determinante, máximo, por mucho, vamos a desarrollar determinantes de matrices de 5 por 5, pero es muy importante y es muy útil
tener una herramienta que me permita calcular cualquier tipo de determinante. Ese método que vamos a discutir y desarrollar el día de hoy es un método que requiere ciertos conceptos previos antes de empezar a presentarse. Entonces, lo que yo quiero hacer en la primera parte de esta clase es abordar de manera muy concreta esos conceptos previos antes de entrar a desarrollar el método que me permite calcular cualquier tipo de determinante. Vamos a ver que esos determinantes de cualquier tipo de matriz se basan en descomponer el determinante de la matriz que yo quiero calcular en determinantes de orden más pequeño. Y entonces, de esta forma, el procedimiento que se va a presentar es un procedimiento donde yo ¿cuál fue la palabra que utilicé? Descomponiendo esos determinantes en determinantes más pequeños, para a su vez esos determinantes más pequeños irlos descomponiendo en determinantes más pequeños, hasta llegar a los determinantes de 2 por 2, cuya fórmula nosotros ya conocemos. Entonces, de alguna forma, todo se reduce a tratar de ir disminuyendo el tamaño del determinante que uno quiere calcular hasta llegar a determinantes pequeños, donde nosotros ya hemos en la clase anterior presentado algunas fórmulas para su cálculo. Entonces, los conceptos que quiero presentar a continuación son fundamentalmente dos. El concepto de menor de una matriz. Entonces vamos a ver lo que es un menor de una matriz cuadrada. Y a partir de ese concepto de menor, vamos a presentar lo que se conocen como los cofactores de una matriz. Entonces vamos a ver qué es un cofactor, vamos a ver cómo se calcula de manera específica un cofactor, y a partir de eso vamos a presentar ese método para calcular ese tipo de determinantes. Entonces, el primer concepto, que es precisamente el que estoy presentando en pantalla, que es el concepto de menor de una matriz, es un concepto muy sencillo y es un concepto muy útil, que lo que me dice o lo que representa es el proceso de quitar una fila y una matriz, perdón, una fila y una columna a una matriz determinada. Entonces, de alguna forma, si yo tengo una matriz cuadrada y yo quiero encontrar un menor de esa matriz, lo que vamos a llamar menor es simplemente una matriz que resulta de quitar alguna fila y alguna columna de esa matriz original. De manera más específica, cuando uno habla del menor de una matriz o de un menor de una matriz, uno le asigna un índice que es de alguna forma el mismo tipo de índice que uno le asigna a las componentes de una matriz. Cuando uno quiere hablar de una componente de una matriz, uno habla de la componente IJ, y ese IJ representa la fila y la columna donde está ubicada la correspondiente componente. En el caso de los menores, cuando yo hablo del menor IJ, estoy haciendo referencia a la matriz que resulta de quitar la fila I y la columna J de la matriz original. En ese sentido, siempre que yo hablo del menor de una matriz,
yo tengo que especificar a qué fila y qué columna le voy a quitar a la matriz original para generar ese correspondiente menor. Entonces, por eso uno habla del menor IJ o de una manera más específica, uno habla, permítanme un segundo, trato de aumentar esto un poquito, uno habla del MIJ. Entonces yo tengo una matriz A y el MIJ es la matriz que resulta de quitar la fila I y la columna J. Veamos un ejemplo para ilustrar esta idea. Supongamos que yo tengo esta matriz cuadrada de orden 4 por 4 y yo quiero calcular dos menores específicos de esa matriz, lo que llamaríamos el menor 3,2 o M32 y el menor 2,4 o M24. Y entonces el menor 3,2 de esta matriz es simplemente la matriz que resulta al quitar la tercera fila y la segunda columna de la matriz original. Entonces, de alguna forma, lo que uno hace, como para ilustrar el proceso, es borrar la tercera fila, es decir, toda esta fila de acá, borrar la segunda columna, es decir, toda esta columna de acá, y cuando yo borro o tacho esa fila y esa columna, los números que me quedan, todo lo demás que queda dentro de la matriz, corresponde a ese menor. Entonces yo quito la tercera fila y la segunda columna y lo que me queda es la matriz 1, 5, 6, 2, 0, 3 y 4, 2, 7, que es una matriz de 3 por 3, es decir, tiene un orden más pequeño que la matriz de 4 por 4 original que a mí me habían dado. Si es más o menos clara esa idea de cómo calcular y de qué es un menor de una matriz. Pues con otro ejemplo, profe. Ok. Miremos otro ejemplo dentro de esta misma matriz. Entonces voy a tomar me voy a tomar esta misma matriz y le voy a calcular otro menor. Entonces le voy a calcular el menor 2,4, M24. Y entonces el menor 2,4 lo que me dice es coja la matriz original y quítele la segunda fila y quítele la cuarta columna a esta matriz. Entonces tú puedes hacer el ejercicio, si quieres, ahí en tu cuaderno, tú coges esa matriz y le borras, por decirlo de alguna forma, la segunda fila y la cuarta columna. Es como si tacharas, por decirlo de alguna forma, toda la segunda fila y toda la cuarta columna. Y entonces cuando tú le quitas la segunda fila y la cuarta columna, lo que te queda es este pedacito de aquí arriba, que es la fila 1 menos 3, 5. Te queda este pedacito de aquí abajo, que es la fila 1, 5, 9. Y te queda este pedacito de aquí abajo, que es la fila 4, 0, 2. Y entonces el menor 2,4 sería precisamente esa matriz 1 menos 3, 5, 1, 5, 9, 4, 0, 2. ¿Sí son claros esos dos ejemplos? ¿Sí Sí, me estoy señor. haciendo entender con la idea? Sí, señor. Ya vamos a mirar otro ejemplo, simplemente como para seguir ilustrando esto.
Pero ¿sí se entienden estos dos ejemplos que estoy presentando acá? ¿Todos? ¿Sí están ahí? ¿Sí me están oyendo? Sí. Sí, señor. Miremos otro ejemplo. Voy a tomar otra matriz. Voy a tomar matrices de 4x4 por el momento, porque de alguna forma son los ejemplos más recurrentes que vamos a estar utilizando. Entonces hablemos de un ejemplo 2. Entonces voy a tomar la siguiente matriz. Consideremos la matriz A y voy a construir o voy a poner una matriz de orden 4x4. Cualquiera. Entonces, permítanme un segundo primero. Relleno los espacios. A ver. Listo. Voy a tomar una matriz cualquiera, al azar, 5, 2. Digamos, aquí pongo un 0, aquí pongo 7. 2, 6, 4, menos 1, 3, 7, 6 y 2. Esta es una matriz cualquiera, de orden 4x4. Y supongamos que queremos calcular, por ejemplo, el menor M, se denota comúnmente el menor de cualquier matriz, M 2, 3, por poner un ejemplo. Naturalmente, los índices de ese menor, pues deben corresponder a números que estén dentro de la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tenga la matriz. Es decir, si yo hablo del menor 2, 3, es porque voy a quitar la segunda fila y la tercera columna. Entonces debe haber por lo menos 2 filas y por lo menos 3 columnas, como en este caso en que la matriz es de 4x4. Y entonces ese menor 2, 3 simplemente consiste en tomar esta matriz y borrarle la segunda fila y borrarle la tercera columna. No sé si esto me lo deje hacer acá, creo que no. Voy a hacerlo entonces pedacito por pedacito. Es como si yo cogiera esta matriz y le tachara, no sé si ahí se logra ver claro que estoy tachando, y le tachara la segunda fila. Estos tachones son momentáneos, no es que la matriz vaya a ir con tachones, sino es simplemente para que vean la idea. Le tacho toda la segunda fila y le voy a tachar en este caso toda la tercera columna. Entonces tacho acá, tacho esto de acá, que es la tercera columna. No me va a dejar. Listo. Y esto de acá. Esa es la idea. O sea, es un tachón, digamos que abstracto. Es decir, no es que uno vaya a tachar realmente dentro de la matriz, sino simplemente es para hacerse una idea de qué es lo que está pasando. Permítanme un segundo, que es que no me está dejando escoger este pedazo. Entonces, tacho toda la segunda fila, tacho toda la tercera columna y miro
¿qué es lo que me queda? Y entonces, S menor 2, 3 correspondería a lo que no está tachado, que sería 4, 8, 1, sería 2, 4, 6, y sería 6 menos 1 y 2. Y entonces, esta matriz de acá sería el menor 2, 3 de esta matriz que estoy presentando aquí arriba. ¿Sí es claro para todos la idea? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Simplemente para verificar. Y ya entramos con el siguiente concepto. Para esta matriz, ¿cuál es el menor o cómo quedaría el menor? M1, 4. Esta matriz. De la matriz A. De la matriz que tenemos acá. ¿Cómo quedaría ese menor? Entonces, ese menor, pues claramente tiene que ser una matriz de orden 3 por 3. Es decir, si yo tengo una matriz de cualquier orden cuadrada, los menores son matrices que tienen una fila menos y una columna menos. Entonces, el tamaño, digamos, que se reduce en 1, tanto en la fila como en la columna. Entonces, el menor va a ser, ese menor va a ser de orden 1 por 4. No olviden que estos tachones que puse acá son tachones, ya los borré, digamos que momentáneos, para clarificar cuál es el proceso para llegar al menor. Entonces, ahora para el menor 1, 4, lo que uno debería hacer es tachar o quitar la primera fila y la columna 4 de esa misma matriz A. ¿Cómo quedaría ese menor entonces? Cinco, dos, 5, 2, 0. 0, 2, 4, 3, Otra vez, 6, 5, 2. 1, 7. Otra vez, es que no te 5, escuché. 2, 0, Sí, 2, 4, 3, sí. 6 menos 1, 7. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. A partir de ese concepto de menor de una matriz, uno define lo que uno llama los cofactores de una matriz. La definición que voy a presentar a priori se va a ver como un poquitico técnica, va a parecer como una fórmula, digamos que un poquitico enredada, pero cuando veamos el verdadero sentido, o el sentido que en el fondo tiene la palabra cofactor, o el término cofactor, vamos a ver que la idea es bastante sencilla. Entonces vamos a mirar con cuidado esa definición de lo que es un cofactor de una matriz. La idea en el fondo es la siguiente. Un cofactor es el determinante, o mejor dicho, para decirlo de manera más precisa, para calcular un cofactor, nosotros necesitamos calcular el determinante de un menor. Es decir, cada cofactor
está relacionado con un menor específico. Por eso a los cofactores los vamos a denotar con un índice o con un par de índices, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando yo tengo una matriz A cuadrada, no pierdan de vista que todo lo que hemos trabajado sobre los determinantes tiene que ver con matrices cuadradas. Cuando yo tengo una matriz A, yo hablo del cofactor A sub IJ, donde I y J representan una fila y una columna correspondientemente de la matriz A. Y entonces, para calcular el cofactor A sub IJ, yo debo calcular el determinante del menor IJ. Es decir, si yo quiero calcular, por ejemplo, el cofactor A12, para calcular ese cofactor, lo que hago es calcular el determinante del menor 12. Entonces, en el cálculo de un cofactor, lo primero que hago es encontrar el correspondiente menor, le calculo el determinante, ese determinante me va a dar un número y a ese determinante yo le voy a hacer lo siguiente. Si al sumar los dos índices el resultado es un número par, entonces el cofactor es simplemente el determinante del correspondiente menor. Es decir, no le hago nada al determinante del menor, eso que me resulta es el mismo cofactor en ese par de índices. Pero si al sumar los dos índices el resultado es un número impar, entonces, después de calcular el determinante del correspondiente menor, yo le voy a cambiar el signo y eso se representa poniendo un menos al resultado de ese determinante. Es decir, a la hora de calcular un cofactor específico, lo que yo hago es calcular el determinante del correspondiente menor. Si al sumar los dos índices el resultado es un número par, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, ustedes saben cuáles son los números pares. Si al sumar el I y el J el resultado es un número par, entonces el determinante se deja tal y como está. Pero si al sumar el I más el J, el resultado es un número impar, entonces al determinante del menor le vamos a poner un menos, lo que implica que a ese determinante de ese menor, cuando la suma de los índices es impar, se le va a cambiar el signo para obtener el correspondiente cofactor. Antes de mirar un ejemplo, que vamos a ver no solo uno, sino varios, hasta que este concepto quede completamente claro, quiero que se den cuenta cuál es la idea. Yo tengo una matriz, entonces yo a esa matriz le quito alguna fila, le quito alguna columna, eso me deja un menor. A ese menor le calculo un determinante, le calculo el determinante, perdón, y luego a ese determinante, de acuerdo a los índices, voy a mirar si lo dejo tal y como está o le cambio el signo. Y a partir de eso, yo genero un cofactor de la correspondiente matriz. Eso implica, y
y quiero que lo piensen bien, que si yo quiero calcular los cofactores, por ejemplo, de una matriz de 4 por 4, yo necesito saber cómo calcular un determinante o varios determinantes de 3 por 3. Porque como al fin y al cabo, a la hora de calcular el cofactor, voy a necesitar calcular el determinante de un menor. Eso implica que para poder calcular cofactores de una matriz, yo necesito saber calcular el determinante de una matriz de orden más pequeño que la matriz a la cual le estoy calculando los correspondientes cofactores. Entonces el proceso es lo que uno llama, y creo haber utilizado esta palabra la clase pasada, el proceso es algo recursivo, en el sentido que para calcular cofactores de matrices de 4 por 4, yo necesito saber calcular determinantes de orden 3 por 3. Para calcular cofactores de 3 por 3, yo necesito saber calcular determinantes de 2 por 2. Y entonces, de alguna forma, uno ve que en este cálculo de cofactores, lo que uno está haciendo es ir retomando determinantes de orden más pequeño para poder calcular los correspondientes cofactores. Quiero que miremos unos ejemplos. No sé, ok. Quiero que miremos, no me gusta cómo está presentado acá, permítanme un segundo. Prefiero hacer lo siguiente. Vamos a tomar esto. Vamos a tomar una matriz cualquiera. Vamos a tomar, por ejemplo, esta misma matriz. Entonces, quiero que vean cuál es el funcionamiento. Entonces, vamos a tomar esta matriz A. Voy a borrar este ejemplo, que no es el mismo. Listo. Y vamos a mirarlo con mucho detalle. Naturalmente, y esto es algo que yo esperaría que fuera relativamente claro, dentro de una matriz hay muchos cofactores. Vamos a ver posteriormente que en algunas ocasiones vamos a necesitar calcular todos los cofactores de una matriz. En otras ocasiones vamos a necesitar calcular solo algunos de esos cofactores muy específicos. Lo cierto es que si yo quiero calcular un cofactor específico de esta matriz, yo debo saber a qué cofactor me voy a referir. Entonces, vamos, por ejemplo, a calcular el cofactor, y miren la notación, A sub 1, 1. Y quiero que miren cuál es la idea para calcular ese correspondiente cofactor. El cofactor 1, 1, y entonces aquí vamos, si quieren, a la fórmula. Ese cofactor A1, 1 es simplemente como 1 más 1 es 2, y 2 es un número par, es decir, aquí sumo estos dos numeritos, y como eso es un número par, entonces el cofactor 1, 1, de acuerdo a esta primera fórmula, es igual al determinante. No olviden que el determinante se representa por medio de líneas verticales de el menor 1, 1. Es decir, para calcular este cofactor, lo que vamos a hacer es tomar el menor 1, 1
y le vamos a calcular el correspondiente determinante. El menor 1, 1, y eso era lo que discutíamos anteriormente, pues es simplemente la matriz que resulta al quitar la primera fila y la primera columna de la matriz A. Entonces miren cómo calcular el cofactor 1, 1 es simplemente quitar la primera fila, la primera columna y calcular el determinante a la matriz que me queda al quitar esa fila y esa columna. Cuando quito la primera fila y la primera columna, me queda 207, 436, menos 1, 7 y 2. Y entonces, para calcular este cofactor, lo que hay que hacer es calcular este determinante. Este es un determinante de una matriz de 3 por 3. Y para los determinantes de 3 por 3, nosotros ya conocemos una fórmula. Esa fórmula, que era la que veíamos la vez pasada, era simplemente ir cogiendo los elementos de la primera fila y voy poniendo el número multiplicando por el determinante que me queda al quitar la primera fila y la primera columna en este caso. Esto es la fórmula específica del determinante de 3 por 3. Entonces, esto es 2. Ustedes pueden revisar esa fórmula, que la presentamos la vez pasada. 2, 3, 6, 7, 2. Luego iba un menos en la fórmula, menos 0. Y aquí lo que uno ponía era el determinante de quitar la primera fila y la segunda columna. En este caso me va a quedar 4, 6, menos 1 y 2. Y luego iba la fórmula con un más 7, por el determinante. Y aquí quitábamos la primera fila y la tercera columna y me quedaba 4, 3, menos 1 y menos 7. Perdón, menos 1 y 7. Es decir, esto de acá es simplemente la fórmula que habíamos presentado la vez pasada para calcular determinantes de 3 por 3. La voy a traer de aquí arriba, que esa fórmula era la que habíamos presentado la clase anterior. Espero que la tengan relativamente presente. Esta es la fórmula que aplicamos para calcular este determinante. Y entonces, pues lo que uno hace es calcular cada uno de los determinantes de 2 por 2, que para ese tenemos una fórmula bastante ágil de aplicar. Este determinante es 3 por 2, 6, menos 7 por 6, 42. Entonces es menos 36. Aquí va menos 0 por 4 por 2, 8, menos 1 por 6, aquí daría 14. Esta fórmula aquí sería más 7 por el determinante de esta matriz de acá, que sería 28 menos 3, que eso sería 31. Y cuando yo desarrollo toda esa operación, me daría, permítanme un segundo, perdón, 7 por 31. 145 da. 145. Sí, señor.
Y entonces este resultado sería el cofactor 1, 1 de esta matriz que hemos presentado acá. Vuelvo y repito, para encontrar ese cofactor, el 1, 1, de acuerdo a esta fórmula, como al sumar los dos índices, el número es par, entonces el cofactor es el determinante sin ningún signo, o mejor dicho, el determinante tal y como está, del menor 1, 1, que el menor 1, 1 es quitarle la primera fila y la primera columna a la matriz original. Calculo ese determinante de 3 por 3 de acuerdo a la fórmula que presentamos la vez pasada y ese resultado de ese determinante es el cofactor 1 a 1. Es decir, un cofactor da como resultado un número específico. ¿Sí es más o menos claro qué fue lo que pasó acá? ¿Sí me estoy haciendo entender? Profe, yo la última parte no la entendí. ¿De dónde salió el 145? De ser 2 por menos 36, menos 0 por 14, más 7 por 31. Sí, 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 pero digamos ese menos 36, ¿de dónde salió? Del determinante de esta matriz de 2 por 2. ¿Tú estuviste la clase pasada? ¿Sí o Ya, no? ya, profe, ya la entendí. Es decir, para calcular este determinante de 3 por 3, la vez pasada hablamos de una fórmula y esa fórmula descomponía este determinante en determinantes de 2 por 2 y para calcular determinantes de 2 por 2 habíamos presentado esta fórmula de acá. ¿Sí la viste o no la habíamos visto? Pregunto, ¿sí la habíamos visto o no habíamos visto esa fórmula? Sí, señor. De ahí, o sea, claramente, y eso ya lo había mencionado hace un rato, para calcular un cofactor de una matriz de 4 por 4, necesitamos tener muy presente cómo calcular determinantes de 3 por 3. Y ese proceso de calcular determinantes de 3 por 3 lo habíamos presentado la sesión anterior. ¿Alguna otra pregunta? O sea, digamos si el A11 fuera 21, o sea, impar. Y bueno, Sí, supongamos que también de 145, pero no es así. Solo es agregarle el menos. efectivamente. Más Ah, ok. aún, si suponemos que el A21, que es impar, que 2 más 1 es impar, y supongamos que al final nos dio, qué sé yo, menos 45, por poner un ejemplo, como 2 más 1 es impar, lo que uno hace es coger ese determinante que dio menos 45 y ponerle un menos. Y entonces, como era menos 45, con el menos que le pongo, eso lo vuelve positivo. Es decir, este menos de acá, lo que me dice es que cuando esto sea impar, al determinante del menor le cambio el signo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Voy a mostrar precisamente un ejemplo de ese, de cuando es impar, en esta misma matriz. Voy a tomar, por ejemplo, ahora el cofactor. Tomemos el cofactor A21. Entonces, vamos a mirar la fórmula.
que tal vez guiándose por la fórmula es más fácil. A21, como 2 más 1 es impar, porque 2 más 1 es 3, sería menos, ahí iría un menos, antes del determinante del correspondiente menor. Entonces, en este caso, A21 sería menos el determinante del menor 21. Ese menor 21, entonces aquí va un menos, que ese menos lo da la fórmula, porque al sumar los índices me da un número impar. Ese sería menos el determinante del menor 21. Que el menor 21 no son estos números, claro está, ya los voy a cambiar, son otros, simplemente era para tener como ya el formato. El menor 21, voy a ver si lo puedo borrar todo de una. No, mejor no, porque si no se me borra lo de adentro. Toca un hito por un hito. El menor 21, al que le vamos a calcular el determinante, es borrar la segunda fila y la primera columna. Y entonces este ejercicio ya uno lo empieza a hacer rápidamente en la cabeza. Quito la segunda fila, quito la primera columna y me queda 8 menos 2, 1, 4, 3, 6, menos 1, 7 y 2. Entonces, cuando uno mira esta fórmula, y es muy importante entender esto con claridad, lo que me está diciendo es, calcule este determinante y ese determinante, después de que lo calcule, con este menos de acá, le va a cambiar el signo. Entonces, simplemente para verificar qué tan claro es eso que vimos la vez pasada de calcular determinantes de 3 por 3, quiero que me regalen el resultado del determinante, es decir, el resultado de este determinante, para después cambiarle el signo con el menos que aparece acá. Entonces, ustedes me van a hacer el favor con la fórmula que vimos la clase anterior, que es esta fórmula. Voy a bajar esto acá. Esta es la fórmula para determinantes de 3 por 3. Con esa fórmula me van a calcular el determinante. Una vez tengamos el resultado de ese determinante, eso es lo que vamos a poner aquí dentro del paréntesis y luego a ese resultado le cambiamos el signo con el menos que aparece anteriormente. Entonces, por favor, para ver si es claro para todos, regálenme el valor de este determinante. 5 minuticos, revisamos el determinante y nos vamos a nuestra pausa.
Listo, profe. Esperemos a tus demás compañeros, a ver que lo terminen de calcular. ¿Listo? Y ya comparamos con la respuesta que me vayas a dar. ¿Listo? 2 minuticos y ya miramos a ver cómo les fue a tus compañeros. Listo, profe. Bien. Jorge, ¿qué número te había dado a ti? Jorge Lazo. El determinante nomás, ¿cuánto te había dado? El determinante me dio menos 229. Menos 229. Sí, señor. Y Listo. ya el Ya con cofactor el sería menos positivo. quedaría 229. Sí, ¿Qué señor. dicen los demás? ¿Sí les dio esto menos 229 o no? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, miren lo que pasó en este ejemplo específico, antes de irnos a la pausa. Para el cofactor 2,1, yo calculo el determinante del menor 2,1 y a ese determinante, como 2 más 1 es impar, le voy a cambiar el signo una vez lo haya calculado. Entonces, la idea para calcular cofactores, que vuelvo y repito, es un concepto central para generalizar el cálculo de determinantes hacia cualquier matriz, es simplemente un ejercicio de calcular menores y calcular los determinantes de esos menores. Ya posteriormente, a algunos se les cambia el signo, a otros se les deja exactamente igual a como venía. El cofactor 2,1 en este caso sería 229. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Vamos a tomarnos una pausa. Son las 8:57. Volvemos a las 9:10. Y cuando volvamos, vamos a mirar unos pequeños ejercicios de cálculo de cofactores. Simplemente para ver que todos vayamos como por la línea correcta de este concepto. Una vez hayamos revisado eso, si nos queda el tiempo suficiente, entramos a revisar el método para calcular determinantes a partir de estos cofactores. ¿Listo?
Entonces nos vemos a las 9:10.
¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Entonces quisiera, antes de avanzar con la aplicación de los cofactores para el cálculo de determinantes, quisiera que por favor revisaran este ejercicio.
Profe, Dime. profe, una cosita, el compañero Gerson Fajardo acaba de Mm. escribir que se está viajando y no pudo conectarse a la clase, para que si de Ah, no, pronto me perfecto. lo voy para allá. Ah, bueno. Entonces que después vea el video y se adelante. ¿Listo? Ah, listo, profe. Gracias. Gracias.
¿Algún problema? ¿Sí me están oyendo? ¿Algún problema con el cálculo de esos cofactores? ¿Ya los tienen calculados todos? Ahí vamos, profe, ahí vamos, ya casi. Ah, bueno, 5 minutos más entonces, y ya lo revisamos. ¿Listo? Profe, a mí, pues, creo que ya lo tengo. Listo, regálame esos valores para Pues, sí. compararlos con los de tus compañeros. Permíteme un segundo, por favor. Los voy a poner para calcular. Dame un segundo, a ver si me queda así. Esto, ay, no, esto me ha enredado. A esto. Me das los valores, comparamos con los resultados de los compañeros, si están de acuerdo, y si hay algún desacuerdo, entramos a mirarlos en detalle. Listo, regálame la 2,3. ¿Cuánto te dio el cofactor 2,3? Menos 92. Menos 92. El cofactor 1,4. 176. 176. El cofactor 4,3. 28. 28. ¿Y el cofactor 2,2? 18. Pues no sé. Vamos a verificar. Vamos a verificar, no te preocupes. ¿Qué dicen los demás? A mí el A14 y el A43 me dieron diferente. El A14. Ah, el A23 me dio diferente. A mí también el A23 medio diferente y el A14 sí está medio bien. Listo, entonces voy a mostrar rápidamente el proceso. ¿Listo? Y ustedes Ese me dicen si están me de dio acuerdo con las 4,76. formas. ¿Cuál te dio Menos cuál? 4,76. Menos ese, menos 4,76. Vamos a mirarlo con cuidado entonces. A23. A mí Entonces, ese A23 me dio 92. 92. Vamos a mirar entonces. ¿Listo? Permítanme un segundo. Entonces, voy a poner esto por acá. Voy a borrarlo momentáneamente. Y Profe, esto pues a mí sí. me dio 92 y como la suma da impar, lo pasé a negativo.
Listo, vamos a verificar eso. Vamos a verificar eso. Permítanme verificarlo. Entonces, el A23 sería menos, porque 2 más 3, 5 es impar, menos el determinante, quito la segunda fila, quito la tercera columna, y es 3 menos 1, 7. Quito la segunda fila completamente, entonces salto a la tercera, 6 menos 2 y 10, y 8, 5 y 7. Eso rápidamente, aquí va un menos, es el que va al final. El determinante solito, sin el signo, lo calcularía así. Entonces esto sería 3 por el determinante de menos 2, 10. O sea, si es como desglosado, como aparecería en un texto. 5, 7 menos, o sea, este es el, bueno, voy a quitarle el menos y se lo pongo al final más bien, para que no nos vayamos a enredar acá. Ahí está sin el menos, ya le pongo el menos al final. 3 por esto, menos 1. Entonces quedaría más 1 por el determinante de 6, 10, estoy cogiendo la fórmula, ¿no? 8 y 7, y aquí iría con un más 7 por el determinante de 6 menos 2, 8 y 5. Y ahora sí va al menos. Ese sería el menos para todo eso. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Es decir, este es el menos que da la fórmula, que ese lo aplico al final, y este es lo que está entre paréntesis en amarillo, es el determinante que está acá, sin el signo. Esto va menos, y esta cuenta sí la voy a hacer rápido, la voy a hacer lo más rápidamente posible. 3 por, y esto sería menos 14, menos 50, menos 54, más 1, 6 por 7, 42, menos 80 es menos 38. Y aquí sería más 7, y este sería 30 más 16, que eso sería 46. Todo esto en amarillo es el determinante. No le he aplicado el menos todavía. El menos de la fórmula se aplica al final. ¿Cierto o no cierto? Si la embarré, me dicen. La embarré, claro. Menos 14 menos 50 es... Menos 64. Ya lo Profe, había sí. visto. Profe, qué pena, sí, yo soy el que, es que arriba, esa llave, ese corchete lo asumí como un menos 3. O sea, confundí el corchete con el menos 3 y por eso queda diferente. No sé si los demás les digo lo mismo. Sí, o sea, tengan en cuenta que primero es calcular. Miren, mi consejo es... No, mi profe, consejo es... el menos, pero arriba en el ejercicio, es que parecía un menos 3, menos 1, 2, 7. Ah, Y ya, no, ya.
Pero no, pero aquí es un 3. Sí, ¿Listo? sí, ya. Sí, es que miré G- por el corchete ese, pero ahora ya lo miré. Ah, bueno, listo, pues. Gracias. Ah, ya te entiendo, ya te entiendo. Como tiene una liniecita acá, parece un menos, pero no, es un Sí, 3. señor. Listo, no te preocupes, no te preocupes. Mi consejo, pero es un consejo. Calculen primero el determinante, háganlo por otro, olvídense del signo por el momento, por el menos, calculen el determinante y al final le cambian el signo cuando toque cambiarle el signo, como para que no se enrieden con este menos de aquí afuera. Voy a hacer esto, a ver si lo puedo hacer con la cabecita. Esto es 3 por menos 64, que 3 por menos 64 es... No, no puedo con la cabeza. Menos 192. Menos 192, entonces va este menos de afuera y aquí va menos 192 menos 38 más 7 por 46. ¿Quién me regala ese 7 por 46? 322. 322. Y entonces lo de aquí adentro, sin el signo de afuera, es menos 322 menos 192 menos 38 da 92 adentro. Y con el menos de afuera queda menos 92. ¿Sí era menos 92? ¿Sí? ¿Sí le clarificó a la gente o no? Sí, señora. Los que les dio diferente, ¿vieron dónde se equivocaron? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Revisen los otros tres, por favor. Quiero que lo revisen 2 minutos, 3 minutos, todos. Revisen sus resultados. A ver si siguen habiendo incongruencias con lo que aparece aquí en pantalla. 2 minutos, 3 minutos y ya lo revisamos. ¿Listo? Listo, profe. Ya. Sí, se da eso. Es que la había Listo, pues. embarrado con eje menos 3. Ah, ok. Soy Listo. con eje menos 3 me cambió todo, entonces ya lo corregí. Perfecto. Listo, pues. Los demás, revisen con tranquilidad. O sea, miren, estos cofactores, calcularlos bien es muy importante. Yo necesito que haya total claridad sobre el cálculo de los cofactores. Si los cofactores están bien calculados, lo que viene a continuación no va a tener ningún problema. La base de todo está en el cálculo de los cofactores. ¿Listo? Entonces, revísenlo con calma, por favor. 2 minuticos para que todos lo revisen. Y hasta que todos me digan, estamos de acuerdo todos con los valores que están ahí. O alguien que me diga, no estoy de acuerdo y lo revisa.
¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, sí, señor, profe. Listo. Bien. Entonces, un aspecto clave para el proceso que vendrá a continuación, que yo creo que lo terminamos de desarrollar la próxima clase, a verlo así como en detallito, es que cuando yo tengo una matriz cualquiera, y estamos centrados en este momento en matrices de 4 por 4, pero en general se puede hacer con cualquier matriz cuadrada de cualquier orden, es encontrar los cofactores de toda una fila o de toda una columna. Me explico. Cuando yo tengo una matriz, por ejemplo, de 4 por 4, yo sé que esa matriz tiene tantos cofactores como componentes tenga la matriz, porque por cada componente hay un cofactor. Está el cofactor 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. En total, en este caso, son 16 cofactores en total que tiene la matriz. Pero para el proceso que vamos a desarrollar posteriormente, yo no necesito calcular todos los cofactores. Habrá algún momento para otro proceso donde sí vamos a necesitar todos los cofactores de la matriz, todos los 16 cofactores. Pero cuando uno quiere utilizar los cofactores para calcular otros determinantes, los cofactores que uno va a necesitar son los cofactores de una fila o de una columna en específico. Es decir, si yo, por ejemplo, digo hallar los cofactores de la segunda fila, lo que estoy diciendo es que hay que encontrar los cofactores que corresponden a las posiciones de la segunda fila. Es decir, cuando yo digo que encontremos los cofactores de la segunda fila, estoy diciendo que los cofactores que quiero encontrar son los cofactores A sub 2, 1, A sub 2, 2. Ese ya lo calculamos. A sub 2, 3. Y A sub 2, 4. De lo que estoy hablando es de lenguaje, por decirlo de alguna forma. Muchas veces en vez de decir, no, calcúlenme todos esos cofactores, a uno le dicen, calcule los cofactores de la segunda fila. Y los cofactores de la segunda fila son todos los cofactores cuyos índices corresponden a la segunda fila de la matriz. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera, hallen los cofactores de la cuarta columna, pues serían entonces los cofactores A1, 4, A2, 4, A3, 4 y A4, 4. En el proceso que voy a mostrar la próxima clase, la idea es encontrar todos los cofactores de alguna fila o alguna columna en específico. Y entonces, la idea es que si a mí, por ejemplo, me dicen, encuentre los cofactores de la segunda fila, uno entienda que le están hablando de estos 4 cofactores. Y que si, por ejemplo, me dicen, encuentre los cofactores
de la primera columna son los cofactores cuyas componentes corresponden a los índices de la primera columna. Entonces, los cofactores de la primera columna serían el cofactor A11, A11, A21, A31 y A41. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Como les digo, es cuestión de lenguaje nada más. Es para que entendamos cuando a mí me dicen encuentren los cofactores de tal fila, que entiendan a qué componentes nos estamos refiriendo. Entonces, como un ejercicio, pero ahora sí, este sí para la próxima clase, es decir, para que lo hagan en su tiempo libre, quiero que por favor me encuentren los cofactores de la segunda fila de esta matriz, es decir, estos, y que también me encuentren los cofactores de la primera columna. Entonces, los cofactores de la primera columna son los que corresponden a índices de la primera columna. En total, en este caso, entonces, estaría pidiendo para la próxima clase 8 cofactores de esta matriz. Es muy importante que me los traigan calculados porque con base en esos cofactores es que vamos a presentar y ejemplificar el próximo procedimiento. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Sí, señor. Por hoy no tendría nada más que decir. Hoy acabamos un poquitico temprano. Nos veríamos entonces la clase del miércoles. Muchas gracias por su tiempo. Que pasen una feliz noche. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué libro está manejando, digamos, cuando nos mostró la teoría y eso? ¿Qué libro es? El álgebra lineal de Grossman. Álgebra lineal de Grossman. Sí, esa bibliografía está en el sílabus y el sílabus está en la plataforma de Moodle al principio. Ahí dice sílabus, ustedes entran al sílabus y abajito aparece la bibliografía. Dentro de esa bibliografía, lo que pasa es que yo no me pego de un solo libro, pero digamos que la mayoría de las ideas son del álgebra lineal de Grossman. Con doble S. Grossman. ¿Listo? Profe, ¿y ese libro se encuentra, o sea, lo podemos tener ahí en PDF o no está? No. Debería estar, si no estoy mal, en la biblioteca virtual. Es decir, dentro de los archivos virtuales de la biblioteca, ahí debería estar. Porque cuando se diseñó la bibliografía, se pusieron libros que debían estar en esa biblioteca. Pero si no lo encuentras, de aquí al miércoles me dices y yo trato entonces de enviarles, así sea por correo o por una carpeta compartida de Google Drive, la versión del libro que yo tengo. Pero traten de buscarlo por la biblioteca porque, y esto es aquí entre nos, la versión que yo tengo es una versión que descargué libre, por decirlo de alguna forma, en Internet. Entonces no sé qué tanto problema hubiera si yo la comparto con ustedes a través de algún medio. ¿Sí me hago entender? Entonces,
Traten de buscarla en la biblioteca, en la página de la universidad. Hay una parte que dice biblioteca, ahí está el catálogo virtual y dentro de ese catálogo hay varios libros en PDF. Este libro que te digo debería estar en ese catálogo. ¿Listo? Profe, gracias. No a ti. Bien, nos vemos entonces el miércoles. Gracias por su tiempo. Hasta luego, profe.